Llamó viejo a Chuck Norris y subió al ring contra él. 1 minuto después, toda la arena quedó en silencio. Suscríbete para no perderte otras historias. ¿De qué ciudad eres? Escríbelo en los comentarios. Las luces del coloso Solar Dome de Miami brillaban como soles artificiales sobre las miles de personas que llenaban el recinto aquella noche. Afuera, la humedad tropical impregnaba el aire de sal y electricidad, pero dentro todo era una mezcla calculada de espectáculo, ritmo y ostentación. El evento anual Titan Circuit no era solo un torneo de boxeo, era una pasarela de poder, fama y dinero. Las cámaras flotaban por encima del público como aves de presa en busca de una reacción viral. En los pasillos VIP, las celebridades se pavoneaban con trajes imposibles, gafas oscuras, bajo techos cerrados. Y las pantallas gigantes repetían, una y otra vez, la misma secuencia. Knockouts, sonrisas tentadas, brazos alzados, patrocinadores brillando como templos modernos. En el centro de todo ese engranaje se encontraba Jaden The Monarch Grimes, la estrella de la noche, el campeón mundial de peso pesado, el ídolo fabricado por el algoritmo de la era digital. Había nacido en el lado más sucio de Atlanta, había sobrevivido a la cárcel de su padre y al abandono de su madre, y desde los 15 había entendido que para sobrevivir no bastaba con golpear fuerte, había que ser visto, comentado, compartido. Su ascenso no fue solo en el cuadrilátero, fue en las pantallas. Con más de 30 millones de seguidores en redes sociales, era una marca más que un hombre. En cada aparición había fuego, efectos, frases ensayadas. Su equipo contrataba expertos en viralidad, y su rostro decoraba desde zapatillas deportivas hasta bebidas energéticas. Pero esa noche, Jaden no estaba allí solo para defender su cinturón. No. Había pedido, exigido incluso un momento exclusivo en el centro del evento, una pausa sin combate, sin reglas, solo para hablar. El público, ya embriagado de luces y sonido, no lo cuestionó. Cuando la música bajó y el reflector se centró en él, el silencio se impuso como un acto de adoración. Jaden, vestido con una bata dorada bordada con la palabra Monarch en la espalda, sostenía el micrófono como si fuera un cetro. Miró alrededor del estadio, sonrió y empezó su monólogo. «Esta noche hemos visto muchos golpes», dijo. «Muchos intentos de imitación, muchos aspirantes. Pero solo hay uno que manda, solo hay un rey. Y están mirando al trono ahora mismo». El rugido fue inmediato, como una ola coreografiada. Pero Jaden levantó una mano y cayó a la multitud con un gesto teatral. «Ahora quiero hablar de otro tipo de combate. Uno que está muriendo, el de los maestros, los viejos, los de la vieja escuela, aquellos que creen que disciplina y humildad son suficientes para sobrevivir hoy. ¿Dónde están?». Miró a su alrededor. ¿Dónde están esos héroes de las películas de los 80? ¿Dónde están esos Chuck Norris? Risas. Aplausos. Algunos abucheos aislados. «Ah, sí. Chuck, seguro que aún hace comerciales de vitaminas. Seguro que lo tienen en un museo de Hollywood, pero si estuviera aquí, yo le mostraría cómo se pelea en 2025. Entonces ocurrió algo que no estaba en el guión. Las cámaras captaron una figura en la zona VIP, sentado discretamente entre empresarios y exdeportistas. Un hombre mayor, de rostro sereno, con barba bien cuidada y camisa negra sin logotipos. No llevaba seguridad ni luces, solo estaba allí, como un espectador más. Pero no lo era. Era Chuck Norris. El estadio entero se quedó mudo. Jaden, por un instante, pareció desconcertado. Su sonrisa vaciló, pero pronto la recuperó. El show debía continuar. «Vaya. ¿Miren quién decidió salir de la cueva?», dijo, ahora mirando directamente a la figura que seguía sentada. «Bueno, señor leyenda, ya que está aquí, ¿quiere enseñarnos cómo se hacía antes?». Chuck no respondió, ni siquiera cambió de expresión, solo se levantó lentamente, sin aspavientos, y comenzó a caminar hacia el ring. La gente se apartaba a su paso como si lo hiciera el propio tiempo. No había música, no había efectos, solo un murmullo creciente de asombro que se convertía en aplauso. Las cámaras no sabían a quién enfocar. Los comentaristas balbuceaban. Los organizadores se agitaban en las esquinas, discutiendo si detener el evento. Jaden lo vio acercarse,
y aunque trató de mantener su pose de superioridad, algo en su mirada delataba un atisbo de duda. El hombre que se acercaba no tenía prisa, no sonreía, no provocaba. Solo venía con la calma de quien no necesita demostrar nada. Los guardias no se atrevieron a detenerlo. Cuando Chuck llegó al borde del cuadrilátero, se quitó el reloj, lo entregó a un hombre de cabello gris que lo acompañaba, su viejo amigo Ethan, y subió al ring sin decir palabra. Se colocó frente a Jaden, aún sin guantes, aún sin técnica aparente. Solo estaba de pie, firme, con la espalda recta y los ojos clavados en su oponente. Jaden alzó el micrófono otra vez, intentando recuperar el control. ¿Esto es en serio? ¿Vas a pelear así? ¿Sin entrenador, sin equipo, sin espectáculo? Venga, Norris, muéstrame algo. Enséñanos si te queda algo de magia. Pero Chuck no respondió. Su presencia era la respuesta. Se quedó ahí, quieto, esperando. El público contenía la respiración. Era una sensación extraña, como si lo que iba a ocurrir escapara a la lógica del deporte, como si se abriera un paréntesis en la historia para algo más primitivo, más esencial. Ya no se trataba de un combate pactado. Era un encuentro. Dos tiempos, dos visiones, dos formas de entender la fuerza. Jaden se quitó la bata. Su cuerpo brillaba con la preparación del marketing. Músculos esculpidos, tatuajes, aceite en la piel. Dio un par de saltos. Fingió confianza. Muy bien, viejo. Vamos a jugar. Y aunque no sonó campana alguna, todos entendieron que el juego había comenzado. La multitud se levantó como una sola ola. Las cámaras giraron, los comentaristas recuperaron el aliento. El mundo observaba. Y Chuck no pestañeó. Era la sombra sobre el título, la que nadie había previsto, la que nadie podía ignorar. Y acababa de pisar el ring. El ring respiraba una tensión inaudita, como si la lona bajo sus pies estuviera conteniendo una tormenta antigua, algo más profundo que el espectáculo de cada noche. No hubo campana, ni jueces, ni reglamento. El presentador, que normalmente habría entonado con orgullo los nombres y récords de cada contendiente, guardaba silencio, sin saber si aquello era una interrupción o un acto sagrado. Chuck Norris, en el centro, permanecía inmóvil, con los pies separados, las manos relajadas a los costados, como un roble en mitad de un vendaval. Jaden Grimes, aún desbordando energía, trataba de imponer su ritmo. Dio un par de vueltas sobre sí mismo, estiró los hombros, golpeó el aire con rápidos japes y giró la cabeza en dirección a sus fanáticos que gritaban su nombre. «Vamos allá», dijo en voz baja, más para sí mismo que para el público. Un poco de teatro, luego el gancho, y a casa. Se adelantó con velocidad. Su primer jab fue limpio, directo al rostro de su oponente. Era el mismo golpe que había noqueado a campeones, el mismo que había ganado millones de visitas en sus redes, el que su entrenador llamaba la firma del rey. Pero el golpe no encontró carne, ni resistencia, ni siquiera aire denso. Chuck ya no estaba allí. Sin movimientos grandilocuentes ni pasos amplios, había desplazado su peso de manera mínima, casi imperceptible, y el puño de Jaden cortó el vacío. El campeón retrocedió un paso, pestañeó y lanzó una combinación, jab, cruzado, gancho. Era técnica pura, velocidad, instinto. Pero una vez más, Chuck no estaba donde debía estar. Su cuerpo, con movimientos sutiles, fluía entre los golpes como si conociera cada intención antes de que el músculo la ejecutara. No contraatacaba. No se defendía en el sentido convencional, simplemente negaba la posibilidad del contacto. Los murmullos crecían en las gradas. Primero risas contenidas, luego silencio. Los espectadores se inclinaban hacia adelante. No comprendían exactamente qué estaban viendo, pero sentían que era diferente, que aquello no era boxeo común ni coreografía. Era algo más. Algo que olía a lección. Jaden se reagrupó. Comenzaba a sudar. No de esfuerzo físico, sino de incomodidad. Había previsto un show breve, una humillación simbólica, una postal viral. Y sin embargo, allí estaba, fallando golpe tras golpe ante un hombre mayor que ni siquiera alzaba los puños. Chuck se movía como si el ring fuera suyo desde hace décadas, como si la lona recordara sus pasos, como si el tiempo estuviera de su parte.
Entonces, el campeón cambió de estrategia. Se lanzó con violencia, decidido a forzar el intercambio. Lo rinconó contra las cuerdas con una andanada furiosa. Uppercuts, ganchos al hígado, golpes al torso. Cada uno lanzado con toda su potencia, con el poder de un cuerpo joven, entrenado, ambicioso. Y por primera vez, Chuck no retrocedió. Mantuvo su postura, moviendo solo el torso, desviando con los antebrazos, absorbiendo sin recibir. Era como un muro que no se podía escalar. Y luego vino el toque. Un solo golpe. Una palma abierta, colocada con exactitud quirúrgica en el centro del pecho de Jaden. No hubo estruendo, ni dramatismo. Fue un impacto seco, preciso. Pero el resultado fue devastador. Jaden sintió cómo se le escapaba el aire. Retrocedió tambaleante, las piernas debilitadas, los pulmones vacíos. Cayó de rodillas, con una mano en el pecho, sin entender del todo qué había ocurrido. Las gradas enmudecieron. No había vítores, ni música, ni celebraciones. Solo un eco de sorpresa contenida. Chuck no lo miraba con desprecio ni superioridad. Solo se mantenía firme, equilibrado, como si su trabajo hubiera terminado. No levantó los brazos. No posó para las cámaras. Dio media vuelta y caminó hacia las cuerdas. Jaden lo vio alejarse mientras recuperaba lentamente el aliento. Quiso gritarle algo, detenerlo, pero no salía sonido de su garganta. El viejo no lo había golpeado para humillarlo. Lo había tocado para enseñarle. Era eso lo que lo devastaba. Que no lo hubieran vencido con fuerza, sino con verdad. Los organizadores se precipitaron al ring. Médicos, personal de seguridad, camarógrafos. Nadie sabía bien qué hacer. Un combate sin juez, sin campana, sin resultado oficial. Pero todos sabían que lo que acababan de presenciar era real. Más real que cualquier título. Jaden se puso en pie, tambaleante. Rechazó la ayuda médica con un gesto brusco. Quería salir por su cuenta, pero no supo hacia dónde ir. El público no aplaudía ni abucheaba. Solo lo miraban, y en sus ojos no había burla. Había algo peor, comprensión. Abandonó el ring en silencio, sin saludar, sin palabras. Pasó junto a Chuck, que ya descendía con calma por la escalera del cuadrilátero. Sus miradas se cruzaron por un segundo. No hubo desafío. Solo una afirmación tácita. El mensaje había sido entregado. Esa noche, los medios no sabían cómo titular el evento. Las redes explotaban con clips del momento. El golpe fantasma. La caída del invencible. Lección sin sangre. Todos buscaban una narrativa que explicara lo que ni las repeticiones lograban desentrañar. Jaden no dio entrevistas. No escribió en sus redes. Canceló sus apariciones. Su equipo no pudo ubicarlo durante días. Cuando finalmente volvió a responder mensajes, lo único que dijo fue que necesitaba pensar. Luego, desapareció. Pasaron semanas. Las noticias se movieron hacia otras figuras, otras controversias. Pero el video seguía circulando, el momento seguía vivo, porque, más allá del impacto, había algo en la serenidad de Chuck, en su paso lento fuera del ring, que decía más que cualquier palabra. Y en algún lugar, lejos de las cámaras, Jaden Grimes se miraba al espejo, sin camiseta, sin coronas, sin aplausos, intentando descifrar algo más difícil que un rival. ¿Quién era, ahora que todo el ruido se había callado? La respuesta aún no había llegado. Pero la pregunta, por primera vez, estaba clara. Durante semanas, Jaden Grimes desapareció de la faz pública, como si hubiera sido tragado por la misma sombra que descendió sobre él en el ring. Las redes sociales que antes vibraban con cada palabra suya ahora estaban en silencio. Las pantallas que lo mostraban levantando cinturones o entrenando con música estridente quedaron vacías de nuevo contenido. Los patrocinadores llamaron, los medios exigieron explicaciones, pero nadie recibió respuesta. Ni siquiera su representante pudo contactarlo directamente. Cuando por fin contestó una llamada, su voz fue breve, seca, monótona. Solo pidió una cosa: tiempo. Había dejado Miami,
Sin despedirse de nadie, tomó un coche alquilado y condujo hacia el norte sin dirección fija. Necesitaba escapar del ruido, del brillo, del eco interminable de sí mismo. Después de varios días en carretera, llegó a Sacramento, una ciudad más tranquila, sin tantos reflectores, sin la expectativa constante de la costa este, o los paparazzi de Los Ángeles. Allí, alquiló un pequeño apartamento de una sola habitación en un vecindario modesto, donde nadie lo reconoció. El portero del edificio, un anciano mexicano, le entregó las llaves sin levantar la vista. Lo primero que hizo fue tirar su teléfono a la basura. Luego se sentó en el suelo, frente a una pared vacía, y se quedó allí por horas, sin pensar, sin moverse, sin saber si lo que sentía era tristeza, vergüenza o algo peor. Vacío. Al tercer día buscó en línea una dirección que no había olvidado, la del viejo gimnasio donde había comenzado a entrenar cuando tenía 14 años. No era un lugar prestigioso. Tenía el olor rancio del sudor antiguo, el sonido repetitivo de las cuerdas que golpeaban las peras de boxeo y la voz ronca de un hombre que, pese a todo, no lo había abandonado. Tavon Mercer, su primer entrenador. Cuando entró por la puerta metálica del gimnasio, todo se detuvo por un instante. Tavon estaba sentado al fondo, revisando un cuaderno manchado de tiza. Levantó la mirada. Jaden no dijo una palabra, solo asintió. El viejo también asintió, como si hubiera estado esperándolo desde siempre. Las primeras semanas fueron duras. Jaden había perdido algo más que el aliento en aquel combate. Había perdido su identidad. Ya no entrenaba para pelear. Entrenaba para entender. Tavon lo obligó a comenzar desde lo más básico. Paso por paso. No usaron guantes durante los primeros 15 días. Solo sombra, respiración, equilibrio. Jaden aceptó cada instrucción sin discutir, sin retar, sin mostrar frustración. Barría el suelo después de entrenar. Ayudaba a los niños que llegaban por las tardes. Observaba a los veteranos hacer estiramientos lentos y dolorosos. Nadie lo trataba como a una estrella. Y por primera vez, eso le pareció correcto. Empezó a levantarse antes del amanecer, correr por las calles vacías, cocinar su propia comida, limpiar su propio sudor. Había algo purificador en la rutina, algo casi sagrado en la repetición. Poco a poco el espejo empezó a devolverle una imagen distinta. Menos brillante, sí, pero más nítida. Una noche, mientras cerraban el gimnasio, Tavon le entregó un sobrecrema sin remitente. No había logotipo, ni sello, ni nada que indicara su origen. Dentro, una hoja doblada con una letra firme, escrita a mano. Si aún deseas comprender lo que ocurrió aquella noche, si estás dispuesto a seguir aprendiendo, estaré en el Dojo Warriors Path, en San Bernardino, este sábado a las 10:00 a.m. No habrá cámaras, no habrá espectadores. Solo lo esencial. Firmado, Chuck Norris. Jaden leyó el mensaje en silencio. Lo volvió a doblar con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. No dijo nada, pero en sus ojos hubo un cambio. No una chispa, sino una claridad nueva. Miró a Tavon, que ya sabía de qué se trataba. ¿Conoces ese lugar?, preguntó Jaden, rompiendo el silencio. Lo conozco, respondió el entrenador. No es un gimnasio. Es más antiguo, más callado. No vas a entrenar allí. Vas a escuchar. El sábado amaneció limpio. El aire de San Bernardino estaba cargado de una serenidad que contrastaba con la violencia callada de los días previos. El dojo estaba a las afueras de la ciudad, escondido entre pinos y caminos de tierra. Desde fuera parecía una nave industrial, sin carteles, sin publicidad, sin autos lujosos en la entrada. Solo una puerta de madera, con una campana metálica colgando al lado. Jaden llegó solo. Vestía ropa sencilla, un bolso al hombro y el rostro libre de cualquier maquillaje mediático. Tavon lo dejó en la entrada y se quedó esperando fuera, en el coche. Sabía que lo que iba a ocurrir dentro no le correspondía presenciar. Cuando Jaden abrió la puerta, lo recibió un espacio de silencio puro. El suelo era de madera pulida, las paredes blancas, decoradas únicamente con caligrafías japonesas y fotografías antiguas en blanco y negro. En el centro,
Un solo hombre. Chuck Norris lo esperaba vestido con un ji blanco. Estaba terminando un kata, sus movimientos eran lentos, deliberados, perfectos. Cuando terminó, se volvió hacia él y lo saludó con una leve reverencia. «Gracias por venir», dijo. Jaden respondió con otra reverencia. «Gracias por la invitación». No hubo más palabras durante un largo rato. Comenzaron la sesión con ejercicios de respiración, luego trabajo de pies, después desplazamientos simples. No hubo combate, no hubo demostraciones, solo contacto, solo atención. Cada movimiento tenía un propósito, cada pausa era parte de la enseñanza. Chuck no corrigía con dureza, sino con presencia. Tocaba el hombro, ajustaba una cadera, guiaba un brazo. Jaden, por su parte, no preguntaba. Observaba, sentía. Durante más de una hora entrenaron sin descanso. Y sin una sola mirada al reloj, Chuck supo cuándo detenerse. Hicieron una pausa para tomar agua. Sentados en el suelo, compartieron el silencio. Jaden respiraba con profundidad. El sudor le cubría la frente, pero no se quejaba. Entonces, como si el momento lo llamara, hizo la pregunta que llevaba meses dentro. «¿Por qué no me remataste aquella noche?» Chuck lo miró. No con dureza, sino con una calma que parecía venida de otra época. «Porque el propósito de una lección no es destruir al alumno», respondió. «Es abrir un espacio para el crecimiento». Jaden bajó la vista, asintiendo. Su voz fue apenas un murmullo. «He estado enojado durante meses. No contigo. Conmigo. Por no ver lo obvio, por no entender lo que estaba perdiendo». Chuck sonrió apenas. Reconocer la ceguera es el primer paso para ver. Reanudaron el entrenamiento. Esta vez, trabajaron con combinaciones más complejas. No era una pelea, sino una conversación entre cuerpos. Un diálogo sin palabras. Jaden empezó a anticipar movimientos, a adaptarse, a leer el ritmo. Chuck respondía con suavidad, sin imponer, sin exigir. No era una demostración de poder, sino un intercambio. Cuando terminaron, habían pasado más de 2 horas. Jaden estaba agotado, pero no vencido. Sentía su cuerpo alineado, su mente clara. Al despedirse, Chuck le dijo algo más. «Tu progreso es real. No solo en lo físico, en lo esencial». Jaden miró hacia la puerta. T-Bone seguía allí, esperándolo. Antes de salir, giró y preguntó. «¿La oferta sigue en pie? ¿A qué te refieres?» «A un combate oficial. Un duelo real». Chuck lo contempló con serenidad. «Si eso es lo que aún buscas, ¿sí?» Jaden no respondió de inmediato. Por primera vez, no tenía prisa en decidir. Sabía que no era una elección sobre pelear o no. Era una elección sobre qué tipo de hombre quería ser. Y quizás, por fin, empezaba a entender la diferencia. La brisa matinal acariciaba los muros del dojo en San Bernardino cuando Jaden Grimes salió por la puerta principal. T-Bone seguía sentado dentro del coche, los brazos cruzados, los ojos ocultos tras unos lentes oscuros. Al ver a su pupilo acercarse, no preguntó nada, no lo necesitaba. En el gesto de Jaden, en la forma en que se subió al asiento del copiloto, en su respiración serena, estaba toda la respuesta que requería. Encendió el motor y tomaron rumbo de regreso a Sacramento, sin música, sin palabras, sin planes. A los pocos días, los promotores más importantes del país comenzaron a llamar. No se trataba de una pelea cualquiera, era la revancha del siglo. El joven campeón humillado que había renacido de sus cenizas enfrentando al maestro que lo había expuesto. Se hablaba de una gira promocional, de una pelea en Las Vegas con millones garantizados, de contratos de patrocinio, de entrevistas exclusivas. Querían vender redención, orgullo, sangre. Pero Jaden ya no respondía con el entusiasmo de antes. Su equipo le presentó un plan completo. Fechas, vestuario, narrativa. Tenía todo para volver. Podría recuperar su lugar en la cima, silenciar las dudas, dominar la narrativa. Todos lo alentaban a aceptar. Todos, excepto T-Bone, que observaba desde su rincón con los labios apretados. Jaden escuchó a todos. Luego pidió tiempo. 2 días.
Nada más. Se encerró en su pequeño departamento, el mismo que había alquilado cuando decidió comenzar de nuevo, y apagó el teléfono. Pensó, no sobre los millones, ni los aplausos, ni el legado. Pensó en el niño que había sido, en el chico que golpeaba sacos viejos en gimnasios oscuros, soñando con salir del barrio. Pensó en las veces que confundió fama con propósito. Pensó en el dojo silencioso, en los ojos de Chuck Norris, al decirle que crecer no era vencer, sino comprender. Al tercer día, sin anunciarlo a nadie, subió un video a sus redes. Era un plano fijo, sin música, sin montaje. Jaden sentado en un banco de madera, en el gimnasio de Sacramento. Vestía una camiseta gris, el rostro sin maquillaje, sin luces. Miraba a la cámara con la serenidad de quien ya no necesitaba demostrar nada. 6 meses atrás creía que pelear era dominar, que ser fuerte era hacer ruido, que la cima era un lugar donde uno se defendía del resto. Hoy entiendo que me equivocaba, que no se trata de ganar, ni de callar voces, se trata de encontrar la propia. En el video, se intercalaban imágenes de Jaden entrenando con jóvenes de barrios marginales, enseñando a niños con sobrepeso cómo moverse, ayudando a veteranos a recuperar movilidad. Ninguna escena era espectacular. No había música de fondo. Solo cuerpos en movimiento, esfuerzo compartido, respeto mutuo. Hoy no regreso al ring. Continuaba su voz en off. Hoy, abro un espacio. Para otros. Para quienes buscan más que títulos. Para quienes, como yo, necesitan volver al principio. La pantalla mostraba entonces la fachada renovada de un pequeño local en Sacramento. El cartel era simple. Fundamentas First Dojo. Sin lemas, sin marcas. Dentro, un salón pulcro, con colchonetas limpias, sacos colgados y en las paredes, frases en papel manuscrito. En una esquina, una fotografía enmarcada. Chuck y Jaden, sentados en postura de meditación con los ojos cerrados. Gracias a quienes me ayudaron a caer y a quienes me enseñaron a levantarme sin aplausos. El video se hizo viral, no por escándalo, ni por controversia, sino por su autenticidad. Fue compartido por atletas, maestros, padres de familia. Medios deportivos y sociales intentaron buscar el ángulo comercial, pero Jaden se negó a dar entrevistas. Su mensaje ya estaba dicho. Un año después de aquella noche en el Solar Dome, el dojo Fundamentals First era ya un espacio reconocido en Sacramento, no por la fama de su fundador, sino por los resultados. Ofrecían programas gratuitos para veteranos con trauma, clases para adolescentes en riesgo, y sesiones terapéuticas de respiración y disciplina para adultos mayores. Jaden ya no era el rey del ruido. Era un maestro paciente, exigente, comprometido. T-Bone se convirtió en el director técnico. Su oficina era un pequeño cubículo desde donde podía ver todo el piso de entrenamiento. A veces corregía a los alumnos, otras simplemente observaba. Pero en sus ojos había orgullo, no por lo que Jaden había sido, sino por lo que había elegido ser. Una tarde, una mujer cruzó la entrada del dojo. Se presentó como Aya Chen, ahora editora principal de Combat Arts Quarterly. Había sido parte de la cobertura original aquella noche en Miami. Venía a hacer un perfil por el aniversario del dojo. No buscaba polémica ni redención mediática. Solo entender qué había pasado desde entonces. T-Bone la recibió con cortesía. Le mostró las instalaciones, le presentó a los alumnos. Le contó sin adornos el camino recorrido, la rabia, el silencio, el trabajo. Le dijo que lo más difícil no fue reconstruir un estilo de pelea, sino derribar una identidad falsa. Que Jaden había tenido que vaciarse para volver a llenarse. Aya tomó notas, grabó algunas conversaciones, pero lo más importante, lo vio desde la ventana de la oficina. A Jaden corrigiendo la postura de un niño con ansiedad, alentando a una mujer a no rendirse, ajustando el vendaje de un veterano sin decir palabra. Cuando Jaden se acercó, la saludó con respeto. Ella le agradeció por el tiempo. Iba a escribir un artículo sobre transformación. Pero entonces, mirando la fotografía en la pared, le preguntó:
¿Todo esto fue idea tuya? Jaden negó con suavidad. El dojo sí. Pero el propósito fue idea de Chuck. Aya lo miró, intrigada. ¿Sigue en contacto con él? A veces, no con frecuencia. Pero cuando uno escucha de verdad, no necesita muchas palabras. Le mostró un rincón especial del dojo, una pequeña sala apartada con una alfombra y paredes desnudas. Allí se realizaban sesiones de meditación. En el centro, una carta manuscrita, enmarcada, firmada por Chuck. No decía mucho. Solo un consejo. Transmite lo que aprendiste, en silencio, si es necesario. ¿Por qué mantener todo esto en privado?, preguntó Aya. ¿Esta historia podría inspirar a millones? Porque cuando se convierte en contenido, pierde su esencia, respondió Jaden. Esto no es una marca, es un refugio. Mientras ella se retiraba, aún con la libreta en la mano, Jaden fue a despedir a los veteranos de la clase nocturna. Luego apagó las luces, guardó los guantes, barrió el suelo. Antes de cerrar, miró la fotografía una vez más. En otro lugar, lejos de allí, en una casa sencilla en Texas, Chuck Norris colgaba el teléfono. Había hablado con Jaden unos minutos, como cada mes. Ethan, sentado en el sofá, lo observó. ¿Todo bien? El dojo cumplió un año, dijo Chuck. Están haciendo las cosas bien. Tenía razón sobre él, asintió Ethan. Viste algo que nadie más veía. A veces solo hace falta recordarles quiénes son, respondió Chuck, más allá de lo que fingen ser. ¿Volverá al ring algún día? Chuck se encogió de hombros con una leve sonrisa. Tal vez. Pero si lo hace, será por razones diferentes. El sol se ponía sobre la llanura texana, el cielo se teñía de fuego, sin sonido, sin espectáculo, solo belleza. Chuck lo observó en silencio. Porque había aprendido que la verdadera fuerza no grita, susurra. Y que, a veces, la respuesta más poderosa al ruido no es un golpe, sino una calma absoluta que nace de saber quién eres y qué defiendes. Y eso, entendió Jaden Grimes, fue el último y más importante de todos los golpes que recibió. Uno que no dolía en el cuerpo, sino en el alma. Pero que curaba. Porque, al fin y al cabo, algunas lecciones no se gritan, se encarnan. Se viven. En el silencio. Siempre en el silencio. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete, mira los demás videos del canal y compártelo con tus amigos. Nos ayudas mucho.